Proverbios capítulo 27, hermanos. Vamos a leer solamente un verso, así que ahí va a estar basada nuestra enseñanza en esta mañana. Proverbios 27. Y vamos a leer solamente el verso, permítanme. Ok, verso 18. Verso 18. Proverbios 27, verso 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Ayúdenme a leer ustedes, por favor. Proverbios 27, verso 18. Ustedes juntos, hermanos. 1, 2, 3. Muy bien, hermanos. Dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Vamos a orar. Padre bendito, gracias en esta mañana por tu misericordia, por mis hermanos que han podido estar aquí entre nosotros para alabar tu nombre. Mi Dios, habla nuestro corazón, habla nuestras vidas. Haz tú los cambios que quieras hacer en nosotros. Y Padre bendito, que nosotros podamos vivir bajo tu voluntad, bajo tus principios, mi Dios, por favor. Habla nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea el que quebrante nuestros corazones, y mi Dios, que podamos siempre vivir bajo tus principios de tu palabra. Gracias en esta mañana por darnos un buen servicio. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Pregunta, hermanos. ¿El trabajo es importante, sí o no, hermanos? Muy, muy importante, y es muy importante en nuestras vidas, hermanos. Sin ella, hermanos, usted y yo no podríamos llevar sustento a nuestra familia. Sin ella no habría alimento. Sin ella, hermanos, usted y yo no tendríamos cómo darnos a nuestra esposa, darle para el gasto, darle para que nuestros hijos se vistan, se calcen, tengan que comer. Dios, hermanos, nos bendice en el trabajo. Usted y yo somos bendecidos por el trabajo, y gloria a Dios por ello. Porque a pesar de que muchos lo ven como maldición, es una bendición trabajar, hermanos. Dios nos bendice al tener un trabajo, y por medio de ella, hermanos, ser bendecidos. Ser bendecidos. Y si algo, hermanos, podemos entender, podemos aprender de este verso, es que el trabajo para Dios es importante. El trabajo es importante para Dios. Pero más es importante, escuche bien, el trabajar para Dios. Sí, el trabajo que tengo, llámese cualquier trabajo, es importante para Dios. Pero más sublime, más importante es que yo trabaje para mi Dios. Sí, tengo un jefe, sí, tengo un patrón, sí, tengo un dueño, tal vez estoy en una empresa, trabajo para un dueño, pero yo me debo a mí, Señor, a mi Dios. Velando, hermanos, velando por los intereses de mi Señor. Ese es el título de la enseñanza en esta mañana, si es que usted apunta. Velando por los intereses de mi Señor. Escuche bien lo que voy a decir en estos momentos. Los intereses de mi Señor deben ser mis intereses. Lo repito, los intereses de mi Dios, de mi Señor, de aquel que me rescató, de aquel que me salvó, de aquel que tomó mi vida, de aquel que me rescató de las garras del infierno, sus intereses deben ser mis intereses. Lo que a él importa debe ser importante para mí. Lo que a él no le agrada, a mí no me debe de agradar. ¿Por qué? Porque yo me debo a mi Señor. Los intereses de mi Señor deben ser mis intereses. Velando por los intereses de mi Señor.
¿Por qué, hermanos, debo velar por los intereses de mi Dios, de mi Señor? Número uno, hermanos, porque Cristo es nuestro Señor por excelencia, hermanos. ¿Por qué yo, hijo de Dios, por qué yo, un cristiano, debo interesarme, me debe importar lo que a Dios le interesa? Porque simplemente, hermanos, nuestro Dios, Cristo Jesús, es nuestro Señor por excelencia. Me debo a Él. Él me rescató, Él me salvó, Él me limpió, Él me da ese privilegio de poder servirle en su obra y que en algún momento, hermanos, usted y yo, siendo hijos de Dios, vamos a estar delante de su presencia y escuche bien, vamos a dar cuentas. Cristo, hermanos, es nuestro Señor por excelencia. Quiero preguntarle, hermano, hermana, ¿quién es su Señor? ¿Quién es su amo? ¿A quién nos debemos, hermanos? ¿Quién es el dueño de su vida y de mi vida? Sí, hermano, es nuestra esposa, es el esposo, pero sobre todo, hermanos, es nuestro Dios. Él debe ser el dueño de mi vida. Él debe ser el dueño de todo mi ser. A Él yo me debo. Lo que Él indique, yo lo hago. ¿Por qué? Porque Él es el que me ha rescatado. Porque Él es el que me ha salvado. ¿Quién es su Señor, hermano, hermana? ¿El dinero? ¿Posesiones? ¿Riquezas? ¿Fama? ¿Ser alguien importante? ¿Ser alguien exitoso? ¿La filosofía de este mundo? ¿Quién es nuestro Señor? Si su respuesta es Cristo, hermanos, entonces Él es nuestro Señor por excelencia. Él es mi amo, Él es mi Padre, Él es el que me rescató, es mi Salvador. Él es nuestro amo por excelencia. Él es nuestra autoridad, hermanos. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Dios. Él es mi Salvador. El libro de Proverbios, hermanos, encontramos muchísima sabiduría. Pero dice este verso, quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de quién, de su Señor, de su Señor. Ahora, hermanos, está hablando, hermanos, acerca del trabajo. Pero aplicándolo, hermanos, Dios nos ha dado la importante tarea de trabajar en su obra. El que mira por los intereses de su Señor. ¿Sabe, hermano? Si para usted es importante ganar dinero, ese es su Señor. Si para usted es importante el hecho de ser famoso, ese es su Señor, no Cristo. Por eso preguntaba, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro amo? ¿A quién nos debemos? Y el que mira por los intereses de su Señor. Nuestro único Señor, hermanos, debería ser Cristo. Nuestro único amo debería ser aquel que me rescató, aquel que me tomó, aquel que me salvó de ir de las garras del infierno. El que mira por los intereses de su Señor. Mateo 6:24, hermanos, acompáñenme para allá. Acompáñenme, hermanos, por favor. Mateo 6:24. Mateo capítulo 6, verso 24. En lo que ustedes llegan, 6:24 de Mateo. Escuche bien esto. Ninguno puede ¿qué? Servir a ¿cuántos señores? A dos. Yo no puedo servir a mi Dios y de momento servir al mundo. Yo no puedo decir que Cristo es mi Señor, pero es más importante hacer dinero. Yo no puedo decir, hermanos, que mi Señor, mi Dios es mi Salvador, mi amo, cuando mi corazón ni siquiera lo tiene Él.
Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y lo hemos visto, hermanos. Para Dios no hay términos medios, no lo hay. O frío o caliente. O eres del mundo o eres de Dios. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. O simplemente quieres servir a Dios o servir a las riquezas. Por eso la pregunta, hermanos, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro amo? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Este verso, hermanos, debería estar en nuestros corazones, hermanos, constantemente. Que nos recuerde que nuestro amo no es el dinero, no es hacer posesiones. Si Dios nos lo da, gloria a Dios. Si Dios nos da la riqueza igualmente. Pero mi propósito, hermanos, no es hacer eso. Mi propósito es servir a mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha rescatado. Que nos recuerde, hermanos, que nuestro amo no es el dinero, no es este mundo, no es mi ego, hermanos. No es mi ego. Mi amo es mi Señor por excelencia, Cristo Jesús. Solamente Él. Que no puedo, hermanos, servir a dos señores. Solo a mí amo. Solo aquel que me rescató. Solo aquel que me ha salvado. Cristo Jesús, mi Señor por excelencia. Mateo, por ejemplo, 22:37, por favor. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, hermanos. Este verso nos debe hacer recordar, hermanos, que mi Señor lo es todo. Que mi Señor es mi amo por excelencia. Que mi Dios, mi Señor, requiere todo de mí. Mi fuerza, mi mente, lo quiere todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y en otro verso dice, con todas tus fuerzas. ¿Quién es nuestro amo, hermanos? ¿A quién nos debemos? ¿Realmente es Cristo Jesús mi Señor, mi amo? ¿O simplemente, hermanos, Él no tiene ese lugar que se merece? Romanos 14:8, hermanos. Romanos 14:8. Romanos 14:8. Ayúdenme a leerlo, hermanos, si ustedes ya llegaron. Romanos capítulo 14, verso 8. Espero otro poquito. Romanos capítulo 14, verso 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo, por favor. 1, 2, 3. ¿De quién somos, hermanos? Del Señor. Esto, hermanos, debe hacernos entender que Cristo es importante. Es más importante, escuche bien lo que le voy a decir. Es más importante que mi esposa. Es más importante que mis hijos. Es más importante que mis padres. Es mi Señor por excelencia. Él es el que debe tener el primer lugar en mi corazón, porque Él es el que me rescató. Él es el que me salvó. Su corazón, hermanos, nuestros corazones debe estar convencido que nos debemos a nuestro Señor y Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, que si estamos vivos, hermanos, es por Él. Es por Él, porque de aquí, hermanos, nadie está seguro que al rato cuando usted salga va a usted estar vivo. Nadie nos asegura, hermanos, que el día de mañana vamos a estar despiertos. ¿Por qué? Porque ahora me debo a mi Señor. Él es mi esperanza. Él es mi Señor.
A Él me debo, y si Él quiere me quita la vida, y si Él quiere me deja vivir. Pero al final de cuentas, hermanos, yo debo de reconocer que mi Señor es mi Dios. Es mi Dios, es mi Señor por excelencia. Es mi Señor por excelencia. Proverbios 27:18, por favor. Ahí donde está nuestra enseñanza. Proverbios 27:18. Regresemos, por favor. Proverbios 27:18. Dice, hermanos, quien cuida la higuera de quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de quién, de su Señor. ¿Quién es nuestro Señor, hermanos? ¿Realmente Cristo Jesús es nuestro Señor? ¿Realmente Él es el más importante en mi vida? Y si es más importante, escuche bien lo que sigue. Cristo, hermanos, es nuestro Señor por excelencia. ¿Quién es su Señor? ¿A quién nos estamos debiendo? ¿Realmente Cristo es nuestro Señor? Yo espero, hermanos, que sea su Señor. Yo espero, hermanos, que sea su amo. Yo espero, hermanos, que sea su Dios por excelencia. Que sea, hermanos, nuestro refugio. Que sea, hermanos, aquel al que primero vamos antes de ir a buscar a cualquier otra ayuda. Mi Dios. Antes de cualquier otra cosa está mi Dios. Que Él es a quien nos debemos, hermanos, que Él es el centro de nuestra vida, que Él es el más importante en mi familia, en mi vida y en todo lo que hago. Mi Dios es mi Señor por excelencia. ¿Quién es nuestro Señor? Número 2, hermanos, si realmente Cristo es su Señor, si Cristo es mi Señor, escuche bien esto. Ahora soy siervo suyo. Ahora soy siervo de Él. Ahora soy su servidor. Ahora trabajo para Él. Sí, hermanos, tenemos un trabajo. Necesitamos un trabajo secular. Necesitamos ese trabajo porque por medio de ahí Dios nos bendice. Dios nos provee todo lo necesario para nuestra familia, para calzarles, para vestirles, para alimentarle. Pero mi Dios es mi prioridad. Si Cristo es mi Señor, número 2, ahora soy siervo suyo. Si usted, hermanos, han respondido que Cristo realmente es nuestro Señor, entonces siendo Él nuestro Señor, nosotros debemos ser siervos de Él. Es cierto, hermanos, somos hijos de Dios, gloria a Dios. Pero también, hermanos, somos siervos. Somos siervos. Y también, hermanos, debemos reconocer que yo me debo a Él. Dice nuestro verso ahí, 27:18, quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira los intereses de quién, de su Señor. Si Cristo es mi Señor, entonces yo tengo que ser siervo. Tengo que ser su servidor. Todos, hermanos, aquí estamos llamados a ser siervos. Todos, hermanos. Sí, somos llamados hijos. Somos llamados salvos. Somos llamados, hermanos, a ser servidores también de nuestro Dios, de nuestro Señor. Acompáñeme, hermano, por favor. Tito 1:1. Tito 1:1. Tito capítulo 1, verso 1, después de 2 Timoteo. Escuche bien, Pablo hablando. Dice, Pablo, siervo de quién? De Dios. Pablo, siervo de Dios. Mire, hermanos, a veces nos creemos que somos los dueños, que somos los amos, pero no, hermanos. Todos los que estamos aquí simplemente somos siervos. Ni ustedes más, ni yo soy menos. Ni yo soy más, ni ustedes menos. Todos somos siervos. Todos. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Lo que me quiero quedar, hermanos, es Pablo, siervo de Dios. Filipenses 1:1.
Filipenses 1:1. Igualmente hablando Pablo y Timoteo, ¿qué dice? ¿Siervos de quién? De Jesucristo. Esa es nuestra condición, hermanos. Mira, hermanos, a pesar de que hay iglesias grandes, no, es que tú eres un príncipe, tú eres un rey, reclama las bendiciones de Dios. Somos siervos, hermanos. Al final de cuentas, somos siervos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. ¿Cómo se considera usted, hermano, hermana? No me conteste. ¿Cómo se considera usted? ¿Realmente somos siervos de Cristo? ¿Realmente estoy bajo las órdenes de aquel que me rescató? ¿Realmente estoy obedeciendo a aquel que salvó mi vida? ¿Realmente puedo decir que mi Dios es quien gobierna mi vida y Él es mi Señor? ¿Que realmente estoy siendo un siervo de Él? Ser siervo, hermanos, escuche bien. Ser siervo tiene que ver con ser sujetos a su palabra. A lo que Él mande, yo obedezco. ¿No así pasa en el trabajo, hermanos? Lo que el dueño quiera, yo lo hago. Lo que si el patrón me dice vas a trabajar de 9 a 12 de la noche, pero mi horario es de 9 a tal, a veces nos quedamos. O el dueño quiere, ve a hacer esto, ve a hacer el otro. Él es el que manda, él es el que ordena, él es el dueño. Y si no obedece uno, ¿qué pasa, hermanos? Dios no es así, hermanos. Pero lo que sí Dios espera, hermanos, es que seamos siervos de Él. Es que sí seamos trabajadores para Él. Es que sí nos debamos a Él. Por eso le pregunto, ¿cómo nos consideramos nosotros? Ser siervo, hermanos, tiene que ver con ser sujetos a su palabra. Ser siervos, hermanos, tiene que ver con servirle. Tiene que ver, hermanos, con que debo estar al pendiente de lo que Él hable, de lo que Él diga, de lo que Él mande, de lo que Él me diga a través de su palabra, de lo que Él quiera que yo cambie a través de su palabra, de lo que Él quiere que yo cambie a través de la predicación. Ser siervo, hermanos, es la condición que todos debemos adoptar todos los días. Sí, soy hijo de Dios. Gloria a Dios por eso. Créanme. Cristo Jesús se tuvo que dar por nosotros para que nosotros tuviésemos esa oportunidad de ir al cielo. Pero al final de cuentas, hermanos, siervos somos. Quien cuida la higuera, hermanos, dice Proverbios, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor. Cristo debe ser mi Señor por excelencia. Si Cristo es mi Señor, ahora yo soy siervo suyo. Todos, hermanos, todos somos siervos de Cristo. Todos debemos reconocer que nos debemos al Rey de Reyes y Señor de señores. Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi amo. Yo me debo a Él. Él me rescató para poder servirle. ¿No eso mismo hizo a Dios con Israel? ¿Por qué cree que Israel fue rescatado de Egipto? Para adorarle y para servirle. Lo mismo nosotros, hermanos, siervos. Número 3, hermanos, y continúo. Siendo siervo, hermanos, puedo disfrutar de los frutos. Siendo siervo, puedo disfrutar de los frutos. Ahí mismo, Proverbios 27:18 dice: quien cuida la higuera comerá ¿qué? Su fruto. Quien cuida la higuera comerá su fruto. Mire, hermanos, he tenido varios trabajos.
Uno de ellos, hermanos, fue una avícola. Y trabajar en esa avícola, hermanos, es tener un privilegio que la mayoría de los trabajadores tenían. Tener que ir ahí a las gallinas, agarrar tus 2, 3, 5 huevitos y preparártelos. Ahora, la empresa no decía nada. ¿Por qué? Porque eran sus trabajadores disfrutando de ese fruto que ellos estaban haciendo. Y mire, hermanos, escuche bien lo que le voy a decir. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Lo que usted haga para la obra, Dios lo recompensa. Las cosas que usted haga para Dios, Dios lo recompensa. Dios no es deudor de nadie. Siendo siervos, hermanos, podemos disfrutar de los frutos. ¿Cuál es su interés en las cosas del Señor, hermanos? ¿Cuál es nuestro interés por venir aquí a la iglesia? ¿Cuál es nuestro interés, hermanos, por ser hijo de Dios? ¿Qué espera usted al ser cristiano, al ser hijo de Dios, al ser un siervo? Dice la Biblia, quien cuida la higuera comerá su fruto. Su fruto. Una de las cosas, hermanos, que Dios nos concede y da es poder servirle. Mire, hermanos, somos muy bendecidos. Muy bendecidos. No solamente, hermanos, puedo tomar la Biblia y leerla, donde Dios me hable. No solamente puedo ir ahí en mi casa, en mi cuarto, arrodillarme e ir delante de la presencia de mi Dios y platicar con Él. No solamente eso, hermanos. Dios aún todavía me da el privilegio de poder servirle en su obra. ¿Quién, hermanos? ¿Quién en este mundo, hermanos, daría esos privilegios después de que le ofendimos? Después de que pisoteamos su nombre, después de que usted y yo no estamos haciendo lo que debemos hacer, nos da el privilegio de que podemos ir ante Él y hablarle. Un dueño, hermanos, de una empresa, a él no le interesa tus pretextos, tus excusas. Hiciste bien tu trabajo, bien. Hiciste mal, órale. Pero Dios no es así, hermanos. Cristo, hermanos, Cristo es nuestro amo. Y siendo siervo, hermanos, puedo disfrutar de los frutos. Quien cuida la higuera comerá su fruto. ¿Qué estamos cuidando nosotros, hermanos? ¿Qué estamos cuidando? ¿Estamos realmente cuidando la obra de Dios? ¿Estamos realmente, para nosotros es importante lo que a Dios le interesa? ¿Qué estamos cuidando? Quien cuida la higuera comerá su fruto. Segunda Timoteo, por favor. Segunda Timoteo. Dos, seis. Segunda Timoteo 2:6. Si ustedes me van a ayudar a leerlos, hermanos. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 6. Segunda Timoteo 2:6. Estamos ahí, hermanos. Ustedes léanlo, por favor. 1, 2, 3. Wow, hermanos. Muy simple para Dios. El labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. ¿Dónde está nuestro interés, hermanos? Mire, muchas veces queremos que Dios bendiga. Dios bendice
Dios bendice, Dios necesito esto, Dios mira a mis hijos, Dios mira a mi esposo, Dios mira la economía, Dios mira la enfermedad, Dios esto, Dios el otro, Dios aquello. Pero escuche bien. Dios requiere que nosotros trabajemos para Él. Deseamos que Dios nos bendiga, nos dé todo lo necesario. Queremos, escuche bien, queremos los frutos, queremos los resultados. Queremos, Dios, tú eres quien debes de curar a mi enfermo. Tú eres de quien debes cuidar a mis hijos. Pero nosotros ni nos preocupamos en las cosas de Dios. Muchas veces, hermanos, deseamos que Dios nos bendiga, nos dé todo lo necesario. Queremos los frutos, pero no tenemos interés en su obra. Muchos de nosotros, hermanos, pudiésemos disfrutar más de los frutos de nuestro Dios. Pudiésemos tener bendiciones de Dios, hermanos, al por mayor, si solamente nos interesáramos en las cosas de Dios. Mire, hermanos, Dios nos bendice a todos, a todos. Pero Dios bendice más aún a aquel que se interesa por sus cosas. Nuestro trabajo en el Señor, hermanos, debe ser productivo. Pero sobre todo podemos ver que existe recompensa que todos podemos disfrutar. Todos podemos disfrutar. Usted puede, hermanos, disfrutar de los frutos, al menos que usted así lo quiera. Al menos que usted así lo decida. Al menos que usted se interese en las cosas que le interesan a Dios. Número 4, hermanos, si estoy por terminar. Número 4, mi Señor me honra al cuidar de su obra. Mi Señor me honra al cuidar de su obra. Proverbios 27, 18. Proverbios 27, 18. Dice, quien cuida la higuera comerá su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Tendrá honra. Este pasaje, hermanos, nos enseña que el trabajo es importante. Ya lo había dicho al principio. Para Dios el trabajo es importante. Aún inclusive, hermanos, cuando Adán no había pecado, Dios le había dado trabajo. Aún después de pecar, Dios le dio más trabajo. Pero para Dios el trabajo es importante. Que el trabajo que hagamos, hermanos, debe ser nuestro interés. Que lo importante, hermanos, es trabajar para mi Señor. Cuando un corazón, hermanos, se interesa en las cosas de Dios, Dios, hermanos, se interesa en nosotros. Cuando un corazón, hermanos, se interesa en lo que a Dios le agrada, en lo que Dios requiere, en lo que Dios, hermanos, realmente necesita, Dios se interesa por esa vida. Yo no digo, hermanos, que Dios no se interesa por nadie. Pero, hermanos, Dios honra a los que le honran. Eso lo sabemos. Cuando un corazón se interesa en las cosas de Dios, Dios se interesa en nosotros, hermanos. Nadie merece, escuche bien, nadie de nosotros merece la honra y la gloria más que nuestro Dios. Pero si algo podemos notar es que Dios honra a los que se interesen en su obra. Dios nos honra, hermanos. Josué, por favor, vayamos a Josué. Antiguo Testamento, Josué. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Y ustedes ayúdenme a leerlo, hermanos. Josué 3:7.
Josué capítulo 3, verso 7. Josué capítulo 3, verso 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Ayúdenme a leerlo, por favor. Perdón, hermanos, no les conté. 1, 2, 3. Mire, hermanos, lo dije, Dios honra a los que le honran. Josué, hermanos, era un servidor de Moisés en un principio. Aquel joven, hermanos, que estaba esperando a Moisés cuando Moisés estaba allí en el monte orando a Dios 40 días, 40 noches y Josué esperando ahí. Fue un servidor de Moisés. Pero ahora Dios le da la tarea de ser su siervo. Y él acepta esa tarea de dirigir a Israel a Jericó, de conquistar esa tierra que les había de dar, de hacer guerra contra todas aquellas naciones. Y dice el verso 7, 3:7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. En otras palabras, hermanos, comenzaré a honrarte. Comenzaré a hacerte alguien importante. Comenzaré, hermanos, a darte grandeza delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque tú aceptaste la tarea de llevar a este pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Wow, hermanos. Dios interesándose y honrando a un hombre. Dios dice ahí en la última parte, como estuve con Moisés, así estaré contigo, hermanos. Simplemente, hermanos, porque Josué tomó la decisión de servir a su Dios. Josué 4:14, por favor, y les leo. En aquel día, dice, en aquel día Jehová engrandeció, hablando de honrar, hablando de engrandecer, hablando, hermanos, de elevar. Eso quiere decir la palabra engrandeció. Engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Honrar, hermanos. Enaltecer, poner en una posición superior, hacer grande. Dios engrandeciendo a un hombre, lo mismo que lo hizo con Moisés, lo está haciendo con Josué. ¿Por qué? Simplemente, hermanos, tomó la decisión de aceptar el servicio que le estaba dando su Dios. Dios honra a los que le honran, hermanos. Dios honra a aquellos que se interesan por su obra. Dios engrandece a aquellos que desean servirle como su Señor. Es bueno, hermanos, y no me malentienda, es bueno trabajar en lo secular. Es bueno. Yo trabajé mucho tiempo en el secular. No están para saberlos, pero no les voy a contar toda la historia. Pero a los 9 años estar trabajando en una tienda, hermanos. A los 9 años estar en una tienda atendiendo por 3 años. Después estar cambiando de trabajo, jalatero, vendedor, ¿qué más fui? Cobrador, hermanos. Soy buen cobrador, hermanos, ¿eh? Así que no es cierto. Cobrador, hermanos, haciendo zapatos. ¿Qué más? Vendiendo discos, haciendo discos piratas. Maquila, hermanos, pintando, etcétera, hermanos. Dios me dio ese privilegio o bendición, hermanos, de estar tantos trabajos.
Pero escuche bien, es bueno trabajar. Es bueno trabajar, es bueno hacerse responsable en esas áreas. Pero es más importante, hermanos, trabajar para Dios. Es mucho más importante. Dios es un buen amo, hermanos, que nos honra cada vez que nosotros le servimos con fidelidad. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, el hecho de dárselo a Él, de servirlo a Él, porque sabemos que Él nos va a honrar. Mira, acompáñeme, último verso, según yo, sí, último verso, Juan 12, 26. Juan 12, 26. Dice, Juan 12, 26. Creo que me equivoqué. Ok, creo que sí me equivoqué. Ah, no, yo estoy en Lucas. Sí está bien, Juan 12, 26. Perdónenme, hermanos. Ya confundo aquí los evangelios. Juan 12, 26. Dice, si alguno que me sirve, dice que sígame. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará. Lea usted esta última parte, por favor. 1, 2, 3. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire, hermanos, trabajar para Dios es importante. Y Dios nos lo dice. Cristo Jesús nos lo resalta. Si alguno me sirviere, si alguno trabaja para mí, si alguno viene a mí y quiere servirme, mi Padre le honrará. Le honrará. Dios, como lo dije hace un rato, Dios no es deudor de nadie. Lo que usted haga para la obra, Dios no se olvida. Así usted levante una bolsita, así usted lave los baños, así usted haga lo que haga en la obra, así usted venga y quiera servir en alguna área, todo lo que haga en la obra de Dios, escuche bien, Dios nos honra. Y Dios no es deudor de nadie. Lo que usted invierta para otros, Dios no es deudor de nadie. Lo que usted venga a hacer en la iglesia, hablando del trabajo, Dios no es deudor de nadie. Lo que haga para la obra de Dios, lo que usted dé para la obra de Dios, lo que usted trabaje en la obra de Dios, el Padre le honrará. Dios no es deudor de nadie. ¿Quién es nuestro amo, hermanos? ¿Quién es nuestro Señor? ¿A quién nos debemos? ¿Realmente soy un siervo de Jesucristo? ¿Realmente puedo decir soy un servidor de Él? ¿O simplemente, hermanos, venimos, nos sentamos, oímos y nos vamos? Dios, hermanos, no es deudor de nadie. Mire, hermanos, estoy por terminar. Mi pastor ahí en Tehuacán, hermanos, invirtió mucho tiempo en mí. Y le estoy muy, muy agradecido por todo lo que hizo. Trabajé, me dio la oportunidad de estar en la obra y todo eso. Pero ¿sabe? Dios no se olvida de aquellos que trabajan para su obra. Dios no se olvida de aquellos que invierten en la obra. Dios no se olvida, hermanos, ni es deudor de nadie para aquellos que simplemente vienen a la iglesia a servir. Dios, hermanos, lo vuelvo a repetir y quédese con esto. Dios no es deudor de nadie. Dios honra a los que trabajan para Él. Entonces, hermanos, amemos la obra de Dios. Amémosla, hermanos. Ame el hecho, hermanos, de trabajar en la viña del Señor. De trabajar en esta obra.
Ame el hecho, hermanos, ame el hecho de servir a Dios. Porque nadie paga mejor que nuestro Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar.